¿Cuánto perderá el Kremlin con el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea? Los analistas ya han hecho los cálculos y la cifra impresiona. Un nuevo golpe para Moscú. El aliado más cercano de Rusia reduce drásticamente sus compras. Y no se detiene ahí. Donald Trump dice una cosa, Boris Pistorius dice otra. Entonces, ¿cuántos sistemas de defensa Patriot recibirá Ucrania? Ya hay una nueva estimación. Mujeres contra Putin, ciudadanas rusas comunes, están minando los planes lejanos del Kremlin. Ni siquiera la élite se ha salvado. ¿Logrará el jefe de Gazprom mantenerse en el cargo? Y un nuevo competidor está a punto de entrar en el mercado global del petróleo y gas, trayendo aún más dolores de cabeza para Moscú. Las noticias más urgentes y relevantes con detalles exclusivos. Estás viendo el informativo Línea de Frente, trayéndote los hechos más recientes sobre Ucrania y el escenario internacional antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que necesitas saber hoy. Vamos con los titulares. Las nuevas sanciones de la Unión Europea podrían recortar hasta una quinta parte de los ingresos previstos por el Kremlin por concepto de petróleo y gas en 2025, según proyecciones de Freedom Finance Global. Los analistas estiman que, con el nuevo tope de precios impuesto al petróleo ruso, el gobierno de Moscú podría perder hasta 1,5 billones de rublos al año, lo que equivale aproximadamente al 18% de los ingresos estimados por el Ministerio de Finanzas ruso para este año. La medida aumentará significativamente la presión sobre la economía rusa, especialmente sobre los ingresos del presupuesto federal. El riesgo es aún mayor si se considera que Rusia sigue siendo fuertemente dependiente de las exportaciones de materias primas, y gran parte del petróleo ruso todavía se dirige a países donde el tope de precios puede aplicarse mediante restricciones al seguro, la logística y los pagos financieros. Cabe recordar que el primer tope impuesto por la Unión Europea entró en vigor a finales de 2022, fijando el precio máximo en $60 por barril. Por encima de ese valor, el transporte del petróleo ruso en buques occidentales, así como el seguro contratado por instituciones financieras de Occidente, quedaba prohibido. Ahora, la Comisión Europea ha reducido ese límite a $47,60 por barril y el nuevo valor será revisado en apenas 3 meses. Mientras tanto, los ingresos rusos por petróleo y gas ya están cayendo a un ritmo acelerado. En el primer semestre de 2025 fueron un 14% menores en comparación con el mismo periodo del año anterior. El resultado: un agujero de casi 4 billones de rublos en las cuentas públicas, 6 veces mayor que el déficit registrado en el primer semestre de 2024. Parece que Vladimir Putin empieza finalmente a entender la gravedad de la situación. Pero, como dice el refrán, las desgracias nunca vienen solas. Un nuevo golpe vino justamente de donde el Kremlin menos lo esperaba, de Pekín, su aliado más cercano. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, publicados por la agencia Interfax, el valor de las exportaciones rusas de trigo al país cayó casi 16 veces en los primeros 6 meses de este año, y el golpe no terminó ahí. Las ventas de cebada rusa a China también se desplomaron. En el primer semestre, el volumen exportado representó apenas el 42% de lo enviado en el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, la región de Moscú enfrentó un verdadero caos climático. Por segunda vez en pocos días, la capital rusa fue golpeada por una tormenta histórica, la mayor en 150 años. En solo unas horas, cayó más de la mitad del volumen de lluvia esperado para todo el mes y en algunas zonas del área metropolitana, los índices alcanzaron el 84% del promedio mensual. En el distrito de Krasnogorsk, la estación de Pavshino quedó completamente inundada, lo que obligó al cierre parcial de la línea naranja del metro de Moscú. Varias carreteras y puentes
fueron simplemente arrastrados por la fuerza del agua y el tráfico quedó completamente paralizado. En algunas zonas, los residentes abandonaron sus coches y comenzaron a desplazarse en tablas de paddle surf. Ni siquiera la élite del Kremlin escapó del desastre. Un condominio de lujo donde se encuentra el penthouse de la esposa de Vladimir Medinsky, historiador vinculado a Putin y también negociador en tiempos de guerra, fue invadido por el agua. Para hacerse una idea, los apartamentos allí pueden costar hasta 800 millones de rublos, pero la calidad de las construcciones dejó mucho que desear. También quedó parcialmente sumergida la enorme mansión del jefe de Gazprom, Alexei Miller, situada en un barrio exclusivo en las afueras de Moscú. La propiedad tiene aproximadamente 7 hectáreas de extensión. ¿Coincidencia? ¿O será que el universo está intentando enviar una señal? Deja tu opinión en los comentarios. Y volviendo al ámbito militar, ¿cuántos sistemas adicionales de defensa Patriot podría recibir Ucrania? El pasado lunes, durante un encuentro con el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Donald Trump habló de hasta 17 unidades. Una semana después, surgió una nueva cifra mucho más modesta, pero también mucho más realista. Esta vez, quien se pronunció fue el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. Anunció que Alemania suministrará nuevos sistemas de defensa antiaérea y municiones esenciales para Ucrania. Durante un viaje a Washington, la semana pasada, afirmó haber cerrado un acuerdo con el estadounidense Pete Hegseth para que su país contribuya con la entrega de 5 sistemas Patriot considerados cruciales para la protección ucraniana. Según él, la entrega se realizará lo antes posible. La declaración se hizo durante una reunión en línea del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania que reúne a los principales países de Occidente. Desde el lado británico, el apoyo también fue reforzado. El Reino Unido anunció un nuevo paquete de 700 millones de libras en ayuda militar, incluyendo municiones, misiles y sistemas de defensa antiaérea, de los cuales 150 millones fueron entregados solo en los últimos 2 meses. Desde marzo, los británicos ya han enviado casi 50.000 drones a Ucrania. Y, según autoridades británicas, hay un nuevo acuerdo con Alemania para el suministro conjunto de misiles antiaéreos considerados críticos. Además, como parte de un paquete más amplio de asistencia dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el Reino Unido destinará otros 40 millones de libras en ayuda militar. Entre los equipos que serán entregados a Ucrania se encuentran 220.000 proyectiles de 35 milímetros compatibles con los cañones antiaéreos Gepard, además de modernos drones de largo alcance. ¿Y tú, qué opinas? ¿Veremos los efectos de esta nueva ola de apoyo incluso antes del plazo mencionado por Donald Trump? ¿Crees en un giro en el campo de batalla? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y ahora, una noticia que muestra cómo las mujeres rusas están tomando posición contra Putin, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Mientras el presidente ruso insiste con discursos para incentivar la natalidad, la realidad muestra un movimiento en dirección contraria. Cada vez más mujeres en Rusia están optando por no tener hijos, y la venta de anticonceptivos hormonales en el país se ha disparado. Según estimaciones de la empresa RNS Pharma, entre enero y mayo de este año, se vendieron casi 9 millones de envases de anticonceptivos, moviendo alrededor de 14.000 millones de rublos, una cifra significativa, especialmente considerando que este tipo de producto no es nada barato en el país. Y el número impresiona. Las ventas de anticonceptivos en Rusia crecieron un 7,3% respecto al mismo periodo de 2024. En valores, el aumento fue aún mayor, casi un 13%. Y sorprendentemente, el mayor destaque de esta tendencia es la Chechenia de Kadyrov,
donde las ventas subieron un increíble 23%. Números similares también se registraron en las regiones de Tambov e Irkutsk. La demanda de métodos anticonceptivos solo disminuyó en 12 regiones rusas, entre ellas Ingusetia, Yakutia y la región de Magadán. Este crecimiento en la demanda ocurre a pesar de los llamados del presidente Vladimir Putin, quien ha insistido públicamente en la necesidad de elevar los índices de natalidad en el país, pero la realidad es muy diferente. Según datos de Rosstat, el Servicio Oficial de Estadísticas de Rusia, en 2024 nacieron solo 1.222.000 bebés, el número más bajo desde 1999, justamente el año en que Boris Yeltsin nombró a Putin como primer ministro, y la caída continúa. Entre enero y marzo de 2025, el número de nacimientos cayó en otros 11,5 mil bebés. Según el demógrafo Alexei Raksha, el primer trimestre de 2025 registró el peor resultado de natalidad en 200 años. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Por qué las mujeres rusas están evitando tener hijos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, el Kremlin sufrió una derrota simbólica esta vez. En el ámbito cultural, el director de orquesta preferido de Vladimir Putin, Valery Gergiev, tuvo un concierto cancelado en Italia. El espectáculo estaba programado para el 27 de julio en el Palacio Real de Caserta, uno de los más importantes de Europa. La invitación había partido del gobierno regional de Campania, pero la repercusión negativa fue inmediata. Asociaciones ucranianas, disidentes rusos e incluso autoridades italianas protestaron fuertemente contra la presencia del director vinculado al Kremlin. Ante la presión, la administración del palacio decidió suspender el evento. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, Gergiev ha ido perdiendo posiciones importantes. Fue despedido del cargo de director titular de la Filarmónica de Múnich, donde había sido nombrado tras la anexión de Crimea. También fue prohibido colaborar con orquestas como las Filarmónicas de Viena y Rotterdam, además de haber tenido cancelada su participación en festivales renombrados como los de Edimburgo, Kiev, Verbier, Praga e incluso en el tradicional Teatro La Scala en Milán. La ministra de Cultura de Italia, Alessandra Gussi, comentó recientemente el caso que involucra al maestro Valery Gergiev. Según ella, la cuestión no es cultural, es propaganda. Una afirmación directa que refleja la creciente incomodidad alrededor de la figura del director vinculado al Kremlin. Pero entre nosotros, ¿será que si él dirigiera una obra maestra de la música clásica rusa, no le echaríamos al menos un vistazo? Escribe en los comentarios, ¿lo verías? Y ahora, una noticia que debe haber hecho que el Kremlin cambie el himno nacional por una marcha fúnebre de Chopin. Polonia acaba de anunciar un descubrimiento bombástico en el Mar Báltico y no es exageración. Puede cambiar completamente el escenario energético de Europa. Cerca de la ciudad de Świnoujście, la empresa Central European Petroleum encontró el mayor campo de petróleo y gas natural registrado en la región. Y no estamos hablando de algo solo relevante. Según la compañía, se trata de un depósito gigantesco, uno de los mayores no solo de Polonia, sino de toda Europa. El descubrimiento fue hecho durante la perforación del pozo Wolin East 1. De acuerdo con los datos preliminares, el lugar alberga cerca de 5.000 millones de metros cúbicos de gas y 22 millones de toneladas de petróleo. Pero las cifras podrían ser aún más impresionantes. En toda el área licenciada, los geólogos estiman la existencia de hasta 27.000 millones de metros cúbicos de gas y 33 millones de toneladas de petróleo. El campo aún será analizado con más profundidad, pero los expertos ya señalan que puede ser un verdadero punto de inflexión en el sector energético europeo. El geólogo jefe de Polonia, Krzysztof Galus, afirmó que este descubrimiento puede fortalecer
significativamente la seguridad energética del país y marcar un momento histórico para la extracción de petróleo y gas en la región. Y antes de terminar, dejo aquí mi más sincero agradecimiento a ti, que me acompañas hasta el final, que comentas, das me gusta y compartes. Eso hace toda la diferencia para que este contenido llegue a más personas. Gracias también por tu confianza. Por hoy es todo. Hasta la próxima y que lleguen buenas noticias.